Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes, como siempre aquí, en esta fantástica máquina del tiempo que les proponemos a través de la televisión de Motril, en nuestra alquería, los encuentros con Motril, con la participación, como siempre, inestimable de nuestro querido cronista oficial de Motril, como es don Manuel Domínguez, y ya saben ustedes que en estas fechas estamos recorriendo toda nuestra franja litoral, recorriendo Motril precisamente en toda la zona costa, de punta a punta. Ya llevamos numerosos programas hablándoles de tantas y tantas cosas como las zonas defensivas, como eran esas atalayas que teníamos aquí, como era Trafarramal sobre todo, luego llegaremos a ver otras más adelante, o por ejemplo, pues hablándoles del Camino de Pescadores, hablándoles de Playa Granada, ¿verdad?, con esa finca o ese pago de Contreras que conocíamos anteriormente, y también en el capítulo anterior hablándoles, cómo no, de alguien fundamental también en la vida de los motrileños, de una forma más contemporánea, como es el caso de los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, que todavía muchos los tenemos en el recuerdo, puesto que algunos de nuestros motrileños todavía pues recuerdan algunas anécdotas, incluso pie a pie con ellos, unos reyes muy cercanos. Les hablábamos de Villa Estrida y de esa finca de El Vasco, ¿no?, que hablábamos, que toda esa finca originaria la finca del Vasco, ¿no? Ese es el nombre original de la zona donde se construye Playa Granada, la primera construcción de Playa Granada y la finca de los reyes de Bélgica. Nada que ver, como decíamos, con que Fabiola era de origen vasco, claro, ni nada por el estilo, sino por una familia motrileña, los Tros de Ilarduya, que eran vascos. Correcto. Que habían venido a Motril, pues seguramente con la Primera Guerra Carlista, y claro, le dieron el nombre de los vascos, eran Tros de Ilarduya, pues los vascos compraron tierras aquí, y finca del Vasco, el pago del Vasco, finca del Vasco. De ahí vienen los nombres. A Tros de Ilarduya, que me acuerdo yo que lo conocimos un poco más cuando hicimos el programa del cementerio, ¿no? Y hablamos de la familia Tros de Ilarduya, aparte del mariscal o del general que estaba enterrado allí en el cementerio, hablamos de Pedro Tros de Ilarduya, que fue uno de los primeros historiadores motrileños de principios del siglo XX, en 1912. Pedro Tros de Ilarduya publicaba en el periódico El Motrileño una serie de artículos que se llamó Datos sobre Historia de Motril, y fue uno de los que empezó al principio junto con Ortiz del Barco, otro de los, Manuel Rodríguez Martín, Ortiz del Barco de seudónimo, que fueron los que empezaron a hablar un poco de la historia local, a popularizar un poco la historia de Motril en aquellos años finales del 19 y principios del 20. Pedro Tros murió joven y no escribió mucho más, escribió una geografía física de Motril, un librito que es muy curioso, la geografía física de Motril, y escribió esos datos de la historia de Motril, que después yo publiqué en una revista que sacábamos en el ayuntamiento hace años, que la revista Calá, lo volví a publicar para que se conociera, ¿no? Dediqué un número a antiguos cronistas motrileños y hablé de Pedro Tros de Ilarduya y publicamos sus artículos del motrileño de 1912, un artículo muy curioso sobre la historia de Motril. La verdad es que a mí lo que me encanta es que, incluso estando en esta zona, que claro, ahora la reconocemos porque es una zona turística, lógicamente, hablamos también del turismo, ¿no?, en episodios pasados, pero como al final, a pesar de ser una zona muy virgen, toda esta zona, muy primitiva, en años anteriores, como al final todos los personajes históricos están hilvanados, ¿no? Sí. O sea, cómo aparecen personajes que hemos conocido en programas anteriores, en el centro de Motril, por libros o por la historia de Motril. Hemos reconocido también a Alonso de Contreras hace poco. Alonso de Contreras aparece en toda la historia de Motril durante un montón de tiempo, ¿no? Es decir, su influencia en Motril ha sido impresionante, ¿no? Si queremos saber cosas de historia de Motril, lo hemos citado algunas veces, tendremos que ir a Toledo a ver el archivo de los Contreras en Toledo, ¿no? Tenemos cita obligada, ¿no? Porque además, ya que has mencionado este tema, seguro que hay mucho por escarbar todavía a nivel de archivos históricos, tanto en Granada, Casellería, como Toledo, etcétera, ¿no? En Toledo están los archivos de la nobleza, y los Contreras emparentaron con los marqueses del Garinejo por la boda de su hija,
Y claro, los Contreras, al tener tantas propiedades en Motril, ingenios de azúcar, tierras, etcétera, casas, etcétera, pues todas las propiedades pasaron a los algarinejos y se conserva una cantidad de documentación impresionante de estas familias Contreras algarinejos que fueron tan poderosos en Motril hasta bien entrado el siglo XX, XIX. Y otra de las grandes familias, grandes propietarias en Motril son los Gornos, que también fueron dueños de medio Motril desde la época de la conquista, porque este territorio lo conquista Francisco Ramírez en Madrid, el primer Ramírez, el marido de Beatriz Galindo, que estuvo en esta zona, y que también se conserva en Toledo toda su documentación. Yo hace poco he podido ver la compra, unas escrituras de venta de tierras y de casas de Motril por los musulmanes, los musulmanes motrileños, a Ramírez en Madrid, de 1492 la escritura. El gran conquistador, ¿no? Sí, sí, el gran conquistador de Motril, ¿no? Este fue el conquistador de Motril y Salobreña. No me acuerdo yo si era la anécdota famosa del único cañonazo al cerro. Sí, el único cañonazo al castillo que tenían los musulmanes en Motril y se rindieron. Con un cañonazo. Con un cañonazo. Conseguimos que se fuera, eso, ¿no? Jorquera lo cuenta en su libro sobre la época de la conquista del reino nazarí de Granada, lo cuenta Jorquera, que un solo cañonazo hizo que se rindieran y se ahorraron muchas vidas. Y además no destruyó mucho, ¿no? Porque casi que pasó como por una ventana. Entró por una ventana, parece. Entró por una ventana el cañonazo. Pero dijeron, bueno, si con uno han hecho esto, vámonos. Bueno, Ramírez de Madrid, Francisco Ramírez de Madrid, marido de la latina, de Beatriz Galindo. Ella era como una dama de compañía de la reina católica, Isabel la Católica. De los reyes católicos, de Isabel. Y bueno, pues fíjense como al final todos como yo decía, ¿no? Que es lo que más me agrada, ¿no? Que al final todos los personajes motrileños, pues al final están todo, ¿no? Y hilvanado, al final. Claro, y además estamos en una zona que seguramente parte de esta zona, en aquella época esta zona eran las Algaidas, todo era zona con Casa Contreras, después venían las Algaidas, que es donde está la celulosa para abajo, hasta el mar, pues también era propiedad de Beatriz Galindo y de Ramírez de Madrid, de los condes de Borno, ¿no? También, esto también era de ellos, ¿no? Claro que sí. La verdad es que vamos comprobando toda esa historia y, bueno, lógicamente hay veces que hay que saltar en el tiempo, ¿no? Y ya hemos mencionado, hemos empezado por el tema de la finca del Vasco, ¿no? Recordando el tema de la finca del Vasco, el por qué era, con Tros de Ilarduya, etcétera. Ha vuelto a salir Alonso de Contreras, vuelve a salir Francisco Ramírez de Madrid y Beatriz Galindo. Por otro lado, no nos podemos avanzar todavía un poquito más en recordar que tenemos aquí a Villastrida, personaje mucho más contemporáneo, la importancia de los reyes de Bélgica, para Motril, ¿no? Sí, esto ha formado parte de la historia, pues, de los años 60 en Motril, ¿no? La finca Trida de la residencia de los reyes de Bélgica no fue ni una tontería, ¿no? Al final es verdad que fueron unos reyes muy austeros, pero de todas maneras Motril se convirtió en ciudad de reyes, ¿no? Es decir, aquí no solo venía Balduino, vinieron los reyes de España, vinieron los príncipes de Gales, vinieron los de Japón, es decir, vinieron mucha gente, y Motril, pues gracias a Balduino y Fabiola salimos muchas veces en la prensa de aquellos años, ¿no? Es decir, y además, pues Motril se puso quizás en el mapa por las venidas, idas y venidas de los reyes de Bélgica. Y eso que decimos, ¿no? Que no eran unos reyes ostentosos, de grandes fiestas, de grandes... No. Pero aún así eran muy queridos, igual que fue muy querido por la gente de Motril, ¿no? Sí. Porque al final fueron unos reyes muy cercanos, ¿no? Y a Balduino sobre todo le gustaba salir, ¿no? Y darse sus paseos y su meditación y tal, pero muy cercanos. Fueron gente muy cercana, muy austera en su vida cotidiana. Es verdad que no convirtieron a esto en una Marbella de la época, pero sí que es verdad, gracias a Dios, pero sí que es verdad que pusieron su impronta en la historia de Motril desde mediados de los 60 hasta la muerte de Balduino, que prácticamente ya Fabiola deja de venir
y o viene muy pocos y desde luego pues en esos años pues cada vez que venían los Reyes de Bélgica salía Motril en la prensa, en la televisión y en todos lados, ¿no? Claro, con sus dispositivos de seguridad también, o por sabiendo que ya estaban aquí, ¿no? Y además todos los motrileños estábamos como muy atentos, es decir, ya están aquí los Reyes de Bélgica. Bueno, pues incluso recientemente también pues se han remodelado un poquito, bueno, se le ha dado un lavado de cara bastante importante a Villastrida, se ha hecho el museo en recuerdo, lógicamente, del rey Balduino y, bueno, pues con cositas muy interesantes que ver y que le recomendamos, lógicamente, a todos los motrileños, puesto que, al fin y al cabo, es nuestra historia. Y si seguimos hablando de personajes, de gente que aparece, algunos que tienen que aparecer también, otros de los grandes, y todavía no vamos a hablar de él, pero hablaremos dentro de un poquito, cuando avancemos, que será Tomás de Aquino y Mercado, que ha sido otro de los grandes historiadores motrileños, ¿no? Es decir, el primero que escribe historia de Motril, que sepamos, ¿no? Tomás de Aquino. Si hay anteriores, pero el primero que escribe algo sobre la historia de Motril, Tomás de Aquino y Mercado, y conocemos muchas cosas del Motril antiguo gracias a él, es verdad, que su libro, que se llama Historia de las Excelencias y Antigüedades y Excelencias de la Villa de Motril, Antigua Sesi, así se llama el libro, publicado, escrito en 1650, no llegó nunca a publicarse, pero recoge muchas historias de Motril, es verdad que tiene una parte pues un poco mítica y bueno, en aquella época se escribía la historia así, ¿no? Es decir, un poco se intentaba dar pues grandezas a las ciudades que no las habían tenido nunca, pero ensalzarlas y tal, ¿no? Pero aparte de eso, de la parte mítica de cronicón que tiene la historia de Tomás de Aquino y Mercado sobre Motril, tiene una parte histórica que es interesante porque es quizá la más fiable, ¿no? La parte que él recoge de la historia de Motril de la época que él vivió, de su época contemporánea, ¿no? Es decir, más o menos de los años que él vivió. Y es un libro muy curioso, espero que alguna vez se edite. Yo he transcrito el último capítulo, que es el 17, que es quizá una especie de resumen de todo lo que hace en los capítulos anteriores, y la verdad que aporta muchos datos curiosos, muchas veces míticos, como digo. Él defiende que Motril era la Sesi romana, que bueno, pues hoy sabemos que no, que aquí no hubo ninguna Sesi romana, que fue Almuñécar, ¿no? Pero en aquella época, pues bueno, cada uno defendía que las antigüedades de sus localidades. Y Tomás de Aquino y Mercado hace lo mismo, defiende la antigüedad. Yo creo recordar cuando estuvimos hablando de los capítulos hace ya bastante tiempo, aquí en la misma alquería, estuvimos hablando de la avenida Salobreña cuando pasábamos por el escudo de Motril y salió mucho a Tomás de Aquino. Claro, es que Tomás de Aquino es el que hace el escudo de Motril. Evidentemente. El escudo que nosotros conocemos, un poco modificado en el paso del tiempo, es Tomás de Aquino el que lo hace, porque en la portadilla de su libro él crea el dibujo, ahí hay un dibujo del escudo de Motril y lo hace así. Es verdad que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, la torre no es una torre. En Motril tenemos en el escudo actual una torre, pero en realidad no es una torre. En realidad lo que Tomás de Aquino y Mercado dibuja en el escudo original de Motril es una alcazaba, el castillo del cerro. La alcazaba, Calaf al Sayar, que estaba en el cerro, que había sido un poco, digamos, el modelo de pensamiento. Hemos tenido un castillo en Motril, ese castillo, que es verdad que había sido derribado por orden de los Reyes Católicos, que no existía desde 1499 que se derriba, pero el castillejo estuvo siempre en la memoria de los motrileños. Volvemos a lo mismo, vuelve a querer ensalzar a Motril, claro, tirando de historia. Tirando de historia. Diciendo, hemos tenido un castillo y ese castillo era la alcazaba que teníamos en el cerro, y él pues le pone esa leyenda de Civitas Sesi Formensis, que en realidad lo que significa es Civitas Sesi, la ciudad de Sesi, Firmum Julium SPQ, que es Senatus Populusque Romanorum, ¿no? Con lo cual, esa es la leyenda, ciudad Sesi fiel a Julio César se refiere, y el SPQ es del Senado y del pueblo romano, que era una forma de
digamos, legal de la ciudad. Las ciudades romanas tenían eran senatoriales o pertenecientes al imperio, ¿no? Al control del imperio, al control del senado. Y cuando eran de senador, pues senator populus que romanorum, ¿no? Del senado y del pueblo romano. Después se ha modificado, al pasar el tiempo, y aparece otra leyenda, Ceci Formensi, que hace una deformación. Y bueno, pero ese escudo original lo crea Tomás de Aquino y Mercado, lo dibuja en su libro de historia, y desde ahí lo tenemos, es decir, desde 1650 aproximadamente tenemos el escudo de Motril. ¿Qué mete él? Pues mete la torre, la alcazaba, la base es el mar, mete una banderita que era roja en aquella época, no era blanca y azul. La bandera de Motril era una bandera morada, roja, porque es la bandera que nos concede a los motrileños, a la ciudad de Motril, el emperador Carlos. Oscuro, ¿no? Sí, sí, el emperador Carlos V por la ayuda. Mellón, ¿no? Sí, una bandera roja era un pendón rojo que por la ayuda que los motrileños prestaron para la conquista de Orán, el rey Carlos V le concede a la ciudad de Motril la posibilidad de tener un pendón rojo, que es la bandera oficial de Motril, un pendón rojo. Evidentemente, en los años 60 poner un pendón rojo no era lo más adecuado. No estaba bien visto. No estaba bien visto y se eligió otro tipo de bandera, los colores del Motril Club de Fútbol. Y del Motril más es decir, que evidentemente Tomás de Aquino y Mercado es el que crea ese escudo de Motril, que alguna vez yo siempre lo digo, alguna vez pasa que cambiar un escudo es una cosa muy complicada, porque no es una cuestión solo de ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento puede intentar crear el expediente de modificación, pero al final el gobierno, el Ministerio del Interior, creo que ya no lo sé, pero el Ministerio del Interior es el que da las autorizaciones para la modificación de los escudos heráldicos de las ciudades. Pero estaría bonito que alguna vez modificáramos el Ceci Formensi, que no significa nada, por la leyenda, para nosotros, ¿no? la leyenda original del escudo, que es Ceci Civitas Ceci Firmum Julium, fiel a Julio, y con el Senato Populus y ponerle la R que le falta, ¿no? Del pueblo romano, ¿no? Es decir, que en ese aspecto, y modificar la torre por una alcazaba, porque en realidad es una alcazaba lo que aparece en el escudo original de Motril. Y claro, todo está relacionado pues con todo esto, porque Tomás de Aquino y Mercado hace un canto a Motril, y hace un canto a su costa, y hace un canto a los montes que la rodean, a Motril, y hace un canto evidentemente pues a la riqueza de la Vega, a las cañas de azúcar, a que Motril es una ciudad muy fértil, a que Motril es conocida en los 4 puntos del orbe, que no sería así, pero bueno, es conocido, él dice que sería conocido en los 4 puntos del orbe, y habla muchísimo de la riqueza del mar, de las playas y tal. Es verdad que no cita demasiado el problema que tenían los motrileños con la playa, que era el problema pirático, ¿no? Es el problema de los berberiscos y de los corsarios y tal, que era un grave problema y que durante mucho tiempo fue un grave problema para la historia de Motril. Pues ya lo están viendo ustedes, hablamos de Tomás de Aquino y Mercado, además de todos esos personajes que acabo de mencionar en este inicio de programa. Tomás de Aquino y Mercado, que va a ser protagonista también dentro de unos minutos, y si no en los próximos programas, porque como escribía tanto de esta zona, vamos a descubrir dentro de un poco de tiempo cómo escribe sobre una de las zonas también importantes de aquí de nuestro litoral. Pero yo no quiero dejar en olvido precisamente la reconstrucción también de esta zona que tenemos precisamente en la actualidad con el Espigón, que ahora mismo se está construyendo aquí en una playa, que volvemos a decir lo mismo, que era una playa primigenia, que era una playa primitiva, y donde desde que se construye la presa de Rules, el aporte, pues siempre hemos estado hablando precisamente de la importancia y de todo lo que se ha retranqueado precisamente, pues el mar, cómo se ha ido ganando en tierra, pero claro, porque teníamos un aporte natural de arena que ya no existe, de ahí quizás la problemática que hemos tenido. Los ingenieros saben mucho de estos temas, ¿no? Y los estudios que se han hecho desde la Universidad de Granada cuando se hizo la Rules y tal, ¿no?
Se sabía perfectamente que en el momento en que Rules empezara a embalsar y no hubiera las torrenteras que creaba el río Guadalfeo cada vez que venían épocas de lluvia, que arrastraba esa punta de arena, esa delta del Guadalfeo que aportaba arena a la playa, pues eso se cortaba en el momento en que Rules embalsara agua, hace su presa, pues ya pues no había aporte de arenas a la playa, y antes o después pues este trazado de la playa como lo conocíamos pues iba a desaparecer, es decir, y efectivamente ha sido así. Es decir, y ahora pues la obra del Espigón pues va a permitir seguramente que la playa vuelva a hacer un poco como era, es decir, aumentar el control de las arenas, que no se vaya, el río seguirá sin aportar arena. Hoy las ramblas y los balates están canalizados, tampoco hay aportes de tierra de la Rambla de la Bruja, ni nada por el estilo, ni los balates de los Cienillos, ni del balate de la Culebra, ni el balate de la Escalera, ni nada por el estilo, que eran los balates que aportaban tarquines y tierras a la Vega y a la costa. Eso, al estar canalizado, se acabó. Es decir, que indudablemente pues hay que, por eso estas obras, ¿no?, de que tú citabas antes, del Espigón, que es fundamental para aguantar la costa, ¿no? Aguantar. No, y lo que está claro es que esto va a aportar una calidad a todas estas playas, ¿no? Aparte de pues eso, ¿no? Pues el mantenimiento de las tierras, y que bueno, que por fin no tengamos que tener año tras año todo ese. De todas maneras, antiguamente aquí no existía. Playa había, como es lógico, ¿no? Pero no era una playa visitada. Era o tierra de caña de azúcar, o tierra de pantanos, o tierras pantanosas, o tierras encharcadas, con lo cual, pues aquí no. La playa de Motril, lo hemos dicho alguna vez, llegaba un poco más allá de las 3R o el Chiringuito Alonso al principio del paseo marítimo, un poco más, era la playa del Cable, ni siquiera la playa de Poniente. Estaba hasta los años 60, bien entrados los años 60, las playas, este tipo de playas, esta zona de Motril no se usaba como playa. El Pelaillo, la Cagailla y tal, las playas, que vaya nombres que le hemos puesto a nuestras playas, que no sabemos muy bien, ¿no? No sabemos muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos haberle puesto nombre a lo mejor más se podía, es más bonito llamar a esta zona Trafarramal que el Pelaillo, ¿no? Pero es verdad que hemos puesto nombres a nuestras playas, y esta zona eran playas que no eran vírgenes absolutamente, aquí no había nada más que charcas y tierras de cultivo y poco más, ¿no? Es decir, que es a partir de los 60 cuando empieza la construcción de los edificios de la Ballena Azul. Y donde se potencia el turismo, tal y como hablábamos en programas anteriores. La verdad es que no podíamos evitar pasear, disfrutar de esta zona maravillosa, ¿no? Porque además ya vamos notando incluso cómo se le va ganando, ¿no?, un poquito de tierra al mar, ¿no?, al contrario que antes, que la íbamos perdiendo, y cómo este Espigón pues ya va dando, o debe de dar, la estabilidad a lado y lado, lógicamente, del Espigón, ¿no? A dos partes de la playa de Poniente, que definitivamente se termine de asentar, y Playa Granada, que meterá arena, supongo. Era eso lo previsto, ¿no? Y estabilizará las dos playas, ¿no? Claro. Que lo importante del problema era Playa Granada, Granada, fundamentalmente. Porque aquí, sobre todo ya a partir de Playa de Poniente, no tenemos tanto problema. Playa Poniente crecía, mientras Playa Granada perdía arena, ¿no? Pero que aquí estamos ahora mismo en la Punta del Santo, ¿no? La Punta del Santo. La Punta del Santo. Pero además se ve, ¿no? Altura claro, para que la gente lo sepa, altura del hoyo, el hoyo 19, y bueno, pues pero para además, que la gente... Además se ve, ¿no? Se ve como la ensenada de Motril, esto es una ensenada, la ensenada de Motril tiene un saliente aquí, y este es lo que históricamente se conoce como la Punta del Santo. Sí, pues el Espigón le va a dar esa puntita todavía más saliente, pero es verdad que si cogemos toda la orografía del litoral, justo tenemos aquí este piquito en curva, ¿no? Un poquito en curva,
Pero esto era lo conocido como la Punta del Santo. Y ahí es donde yo decía la importancia de Tomás de Aquino y Mercado hace unos minutos, porque él también escribía, ¿no? Lo que él escribe, la punta, por qué le pusieron a esto la Punta del Santo, ¿no? Que es un nombre geográfico que no sabemos en qué momento se adapta para ponerle la punta de este nombre, el nombre de la Punta del Santo, qué estudio geográfico es el que le pone, pero sí sabemos por qué seguramente le pusieron el nombre de la Punta del Santo, sí, sí, ¿no? Sí, es decir, ahí viene la leyenda que Tomás de Aquino y Mercado nos cuenta, ¿no? Que no leyenda, porque para él era una cosa real, ¿no? Para nosotros es un cronicón, no es verdad, ¿no? Pero sí que ha dado pues su pequeña historia de Motril, ¿no? Es decir, la historia de Tomás de Aquino y Mercado, ¿no? Y que los mapas ya venían localizados esta zona como la Punta del Santo, sí, sí. Precisamente pues, para fe, ¿no? De todos esos datos históricos que nosotros al fin y al cabo vamos sacando y vamos escarbando. Bueno, pues hablaremos concretamente en nuestro próximo programa de esta Punta del Santo. ¿Por qué el nombre de la Punta del Santo? Volvemos a rescatar un poco la figura de Tomás de Aquino y Mercado, la importancia, lógicamente, de este gran hombre historiador, en definitiva, quizás primer historiador, o por lo menos los primeros que tenemos nosotros datados como historiadores de nuestro municipio, y el porqué lo de la Punta del Santo, ¿no? Y por supuesto iremos avanzando en todo nuestro litoral para recorrerlo, como yo decía al principio, de punta a punta. Espero que se hayan entretenido un poquito aquí con nosotros en este programa de la Alquería, donde al fin y al cabo vamos escarbando, como yo decía, y vamos rascando un poquito en todos los puntos de nuestro municipio, en todos los puntos de nuestra geografía, la historia de nuestro municipio. Y como siempre, con la gran sabiduría de nuestro cronista oficial, con don Manuel Domínguez, aportándonos luz y taquígrafos a tantas cosas de la historia de Motril. Les esperamos en la Alquería la semana que viene aquí, desde la Punta del Santo. Les esperamos, adiós.